Señor, te damos gracias por sostenernos durante este día, por la fortaleza física para esforzarnos en nuestras labores diarias, pero a su vez también por permitirnos venir a escuchar tu palabra. Señor, tu palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír, oh Señor, es por tu palabra. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos al venir a la misma. Concédenos de tu gracia la humildad de corazón, la sencillez para poder recibirla, pero también la voluntad dispuesta para poder obedecerla. Te rogamos que así pueda ser, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Estamos compartiendo el tema de la iglesia y como siempre lo recuerdo, hemos dicho que la pregunta principal que estamos respondiendo es ¿por qué es importante la iglesia? Y en las últimas 2 semanas, esta es la tercera, hemos estado hablando de las actividades de la iglesia y preguntamos cuáles son las verdaderas actividades bíblicas de la iglesia local, según las Escrituras. ¿Cuáles son esas actividades que la iglesia local no debe de descuidar y debe de siempre llevar a cabo? Bueno, dijimos que eran 5. Dijimos que la iglesia debe reunirse para glorificar a Cristo buscando la verdad, ¿sí? En este caso a través de la palabra de Dios. La iglesia adora a través de la palabra de Dios. La iglesia adora a través de la oración. La iglesia adora a través del compañerismo. La iglesia adora muy bien a través de las ordenanzas y la iglesia adora a través del canto. En las 2 semanas anteriores vimos las 4 primeras que he mencionado y hoy vamos a enfocarnos en la quinta. La iglesia adora a Dios por medio del canto y esperamos que el Señor pueda ayudarnos en este tiempo. La palabra del Señor en Mateo, en el Evangelio de Mateo, Mateo 26, capítulo 26 de Mateo, versículos 26 en adelante, 26 al 30, dice lo siguiente. Mateo 26, 26 al 30. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más el fruto de este fruto de la vid, hasta que aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y el versículo 30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Nos encontramos en una escena bastante particular. El Señor está terminando su obra en la tierra con respecto a la enseñanza de los discípulos, y una de las cosas que vemos en este pasaje mencionado es Él estaba enseñando a sus discípulos, Él estaba compartiendo la palabra, y dentro de las enseñanzas que estaba llevando a cabo el Señor está también estableciendo la celebración de la Santa Cena. Está enseñándoles cómo deben de llevar a cabo la Santa Cena. Todo esto se da en el contexto de la celebración de la Pascua. Ellos eran judíos y todavía celebraban la Pascua hasta ese momento. De hecho, podemos decir que se encontraban en un momento de transición entre la celebración de la Pascua, que era lo que hacían los judíos, y ahora la Santa Cena, que era la ordenanza que debían de cumplir de ahí en adelante. Esa ordenanza de la Santa Cena, como vimos la semana anterior, lo que hace es proclamar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que estaban haciendo ellos en ese contexto. El Señor está enseñándoles a aplicar la enseñanza a través de la Santa Cena y poniéndola en práctica, pero a su vez también vemos que al final, en el versículo 30, se menciona que todos estaban reunidos y cantaron el himno. Una celebración de la Pascua casi siempre terminaba cantando por lo menos uno de los 3 salmos conocidos para ellos, conocidos como el Jalel egipcio. Es decir, ellos celebraban la Pascua y cantaban unos salmos,
Y cuando dice allí que hubieron cantado el himno, probablemente cantaron uno de los salmos o algunos de los salmos entre el 113 y el 118 que conocemos nosotros. Entonces eso probablemente lo que ellos cantaron, esos salmos. Y cuando vemos esos salmos, hablan de la libertad que sufrió el pueblo de Israel de Egipto. Es decir, ellos adoraban a Dios a través de esos salmos, reconociendo esa libertad de la esclavitud en la cual habían estado sometidos por casi 400 años, y en el contexto de la Pascua ellos cantaban y celebraban esto. Ahora, pensemos también en cómo estas palabras de los salmos le ministraron al Señor Jesús. El Señor Jesús también cantó, también entonó, cantó esos himnos. ¿Cómo esto ministraba al Señor Jesús? ¿Cómo estos himnos ministraban al Señor Jesús? Él estaba a pocos momentos de enfrentar una agonía, y Él lo sabía. Entonces Él entona estos cánticos junto con sus discípulos, canta estos salmos, y estos salmos sirvieron prácticamente de ministración para la obra que Él iba a realizar. Él se encontraba en una etapa de agonía prácticamente antes de pasar cada una de las aflicciones que tendrían que ver hasta la cruz. Entonces el Señor estaba siendo ministrado por estos salmos, y si vemos alguno de ellos, por ejemplo el Salmo 106, Salmo 106, 4 dice: acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. ¿Quién estaba cantando probablemente esto? El mismo Señor, porque ese salmo habla de Él. El Salmo 108 también dice: mi corazón está dispuesto, Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y alba, despertaré el alba, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, hasta los cielos tu verdad. Y así con cada uno de estos salmos que se encuentran en ese contexto, desde el 103 hasta el 118. El Señor los lee, los entonan, los cantan, y cada una de las cosas que tenemos que tener muy en claro es que la mayoría de estos salmos, por no decir todos, la mayoría habla de Cristo. La mayoría apuntaba hacia el Mesías prometido. Hablaban de la redención de Israel, claro, pero a su vez esa redención de Israel era también una sombra de la redención final que iba a hacer Jesucristo a través de su obra redentora. En otras palabras, cantar con respecto a la redención de Israel lo que hacía era recordar o anunciar lo que iba a venir, en el caso para ellos, con la venida del Mesías. Ellos adoraban al Señor a través de esos cánticos, y adorar al Señor supone una obra del Espíritu en cada verdadero creyente. Cada verdadero creyente, consciente de la redención que el Señor ha hecho en su vida, al igual como los judíos en el contexto de la Pascua, conscientes de la liberación que habían sufrido de la esclavitud de Israel, igual, la esclavitud con respecto a Egipto, igual los creyentes cantan al Señor conscientes de la esclavitud en la que estuvimos por causa del pecado. Y aunque hemos mencionado que la palabra de Dios es central en las reuniones de la iglesia, la predicación es el punto central en las actividades de la iglesia, el canto congregacional también es relevante cuando se levantan alabanzas a Dios en este sentido en el cual estamos hablando. El Señor cumple sus propósitos a través de la iglesia, el Señor cumple sus propósitos a través de la liberación que hace con su pueblo, y la iglesia exalta y reconoce esa obra del Señor. La pregunta que debemos hacer es: ¿cuál es la forma correcta de presentar los cánticos en nuestras reuniones públicas? ¿Cuál es la forma que encontramos en las Escrituras en la cual debemos presentar nuestros cánticos delante de Dios en nuestros cultos públicos? Esa es una pregunta importante, porque si hemos estado hablando con respecto a la palabra de Dios y la forma como Dios demanda que su pueblo debe adorarle, debe haber instrucciones en cómo debemos hacerlo. Por ende, debemos preguntarnos cuál es la forma correcta de presentar nuestros cánticos delante del Señor. En el Nuevo Testamento encontramos
instrucciones de Pablo a la iglesia, unas instrucciones bastante particulares. Pablo exhorta y anima a la iglesia a amonestarse los unos y a los otros. La pregunta es, ¿a través de qué medios son llamados los creyentes a exhortarse y a enseñarse los unos y a los otros? Bueno, Pablo da instrucciones en Efesios 5:19 y en Colosenses 3:16. Vamos primero a Efesios 5:19. Efesios 5:19 dice, recuerden que estamos respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la forma correcta de presentar los cánticos en nuestras reuniones públicas? Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? ¿En dónde? En nuestro corazón. Vamos, Efesios 5:19, estamos todos ahí, déjenme leerlo nuevamente. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. ¿Ok? Ahí vemos una instrucción que dice Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Dice lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El cantar al Señor, como resultado de la gracia que Él ha hecho en nosotros, es un medio maravilloso para expresar los sentimientos más profundos de gozo, de admiración y alabanzas a Cristo. En tal sentido, lo que estamos viendo en estos dos pasajes, el apóstol Pablo dirige a la iglesia del nuevo pacto a la forma correcta de presentar estos cánticos al Señor. Recuerden, el apóstol Pablo está escribiendo a dos iglesias, a los efesios y a los colosenses, y por ende a los demás creyentes a lo largo de la historia. Debemos recordar algo, y es importante que tengamos en mente esto. En la Escritura encontramos, la Biblia está dividida en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ese Antiguo Testamento se refiere también a Antiguo Pacto. Es decir, hay un Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento se refiere al Nuevo Pacto. ¿Ok? Entonces debemos de saber que en el Antiguo Pacto la adoración a través de cánticos tenía un enfoque diferente. Es decir, en el Antiguo Pacto se enfatizaba en varias cosas externas. En el Antiguo Pacto se enfatizaba en los elementos, se enfatizaba en los lugares, se enfatizaba en el tabernáculo, en el templo, en los instrumentos, en las leyes ceremoniales. Eso regulaba la adoración en el templo. Todo esto fue ordenado por Dios a través de Moisés. El Señor le da la ley a Moisés y Moisés entrega la ley a su pueblo. Entonces, en el Antiguo Pacto, los cánticos o la adoración a través de los cánticos tenía un enfoque diferente. Tenía que ser ejecutada en un lugar específico. Estaba el tabernáculo, estaba el templo, había leyes ceremoniales que regulaban esto. Todo eso en el contexto del Antiguo Pacto. Incluso el rey David, que es uno de aquellos hombres que el Señor inspiró por medio de su Espíritu Santo, y bajo el contexto del Antiguo Pacto, él escribió un conjunto de cánticos. Esos cánticos son conocidos como los salmos o la salmodia. David no escribió todos los salmos, pero sí escribió muchos de ellos, quizás la mayoría. ¿Ok? Él fue inspirado por el Espíritu y escribió todos estos salmos bajo el contexto del Antiguo Pacto. Por eso es que vemos que habla de un templo, habla de tabernáculo, habla del Mesías que va a venir, todo eso en el contexto del Antiguo Pacto. ¿Ok? Entonces, de los 150 salmos, muchos de ellos fueron escritos por David, inspirados por el Señor. Y cuando David escribe esos salmos, cuando David viene y es inspirado, ¿de qué habla David? Bueno, del Mesías prometido que iba a venir, de la obra del Mesías prometido,
de la obra de Dios en medio de su pueblo a través de ese Redentor. De eso es lo que hablan los salmos, que en su mayoría escribió David. Veamos alguno de ellos. Salmo 22. Salmo 22 dice, no voy a leerlo todo, pero una parte dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esas palabras del Salmo 22:1, ¿a quién le recuerda esas palabras? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es un salmo que pronunció el Señor Jesús en la cruz, cuando cargó el pecado de su pueblo. ¿Ok? Entonces lo que vemos aquí es cómo el salmista, inspirado por el Señor, habló de Cristo cientos de años antes de Cristo y de su obra, y en los salmos vemos esa obra de Cristo allí. ¿Ok? Evidentemente para ellos todavía Cristo no había venido, era un Mesías que iba a venir. Para nosotros Cristo ya vino, es un Mesías que ya vino y que ha prometido venir por segunda vez para redimir a su pueblo. ¿Ok? Pero en el contexto en que fue escrito estos salmos, la perspectiva era diferente a la que nos encontramos ahora, y es importante que diferenciemos aquello. Pero todo eso es parte en el contexto del nuevo pacto, del antiguo pacto. Entonces, un servicio de adoración saludable en la iglesia local debe incluir cánticos sinceros, cánticos fervientes, pero no es suficiente con que sean sinceros o fervientes. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre guiados por su espíritu, es decir, en espíritu, pero no termina allí la adoración en el nuevo pacto, sino que también siempre el Espíritu Santo nos llevará a considerar seriamente las gloriosas verdades de la palabra de Dios. Adorarán al Padre en el nuevo pacto, en espíritu y en verdad. La adoración en el nuevo pacto es en espíritu y en verdad. Puede haber mucha sinceridad, pero si no es en el espíritu y en su verdad, no es una adoración genuina. Y es importante que aprendamos a identificar esto. La sinceridad no hace que esto sea aceptable hacia Dios. Lo que hace que la alabanza, los cánticos, la oración y todo lo que hagamos delante de Dios sea válido y aceptado es la justicia de Cristo. Por eso es en espíritu y en verdad. ¿Ok? Entonces, nuestros cantos congregacionales, si queremos alabar a Dios tal como Él lo ha prescrito en su palabra, no solo debemos cantar salmos, sino que debemos procurar que nuestros himnos, nuestros cánticos, los salmos que cantemos, reflejen también las características inspiradas por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios inspiró a estos hombres a relatar 150 cánticos de adoración que hablan de Cristo, pues nuestros cánticos actuales deben de tener esa misma característica también. Deben de ser salmos, deben ser cánticos, en este caso los salmos ya tienen esa característica. Nuestros cánticos, nuestros himnos deben de tener la característica de los salmos, en su contenido, en lo que ellos relatan, en lo que ellos expresan, en lo que ellos exaltan. Entonces, si comparamos nuestros himnos tradicionales, hay himnos que tienen 200, 300 años a lo largo de la historia de la iglesia. Y quizás más, algunos hasta 500 años tienen muchos himnos. Quizás algunos los conocemos, quizás no los conocemos. Hay muchos cánticos también que son nuevos. Lo que debemos de considerar es, de estos himnos y de estos cánticos que puedan ser nuevos, ¿cuál de ellos se ajusta en mejor manera al ejemplo que Dios nos ha dado en su escritura de lo que debemos cantar? Eso es lo que debemos de considerar. Entonces, la responsabilidad de la iglesia, si nuestro objetivo es glorificar a Dios, si nuestro objetivo es promover la verdad espiritual, si nuestro objetivo es la unidad, si nuestro objetivo es la pureza, entonces
debemos prestar mucha atención y examinar nuestra adoración a través de los cánticos que encontramos en la Biblia. Debemos examinar nuestra adoración a través de esos cánticos y ver si se ajustan a la palabra de Dios. Debemos reconocer si lo que cantamos está de acuerdo a las instrucciones que el Señor nos ha dado en su palabra. Y hay 3 preguntas que necesitamos responder para eso. ¿Cómo examinamos los cánticos en este sentido para ver si se ajustan a la palabra? ¿Cómo lo examinamos? Bueno, hay 3 preguntas. Primera pregunta: ¿son las letras de nuestras canciones sanas y cristocéntricas? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Examine las canciones que cada uno canta y examinemos las canciones que cantamos en la iglesia. ¿Las letras de nuestras canciones son sanas y cristocéntricas? Esa es una pregunta a considerar, a examinar. Es fundamental examinarlo a la luz de las Escrituras. ¿Por qué decimos que nuestras canciones tienen que ser cristocéntricas? Bueno, si pensamos en lo que mencioné hace un momento, todo el sistema ceremonial del Antiguo Pacto, incluida la adoración, era una sombra de lo que iba a venir. ¿Sí? Todo ese sistema ceremonial, toda la oración en el Antiguo Pacto, el tabernáculo, los ritos, el templo, todo eso era una sombra de lo que iba a venir. Era una sombra del rey, profeta y sacerdote que vendría. Era una sombra del Mesías prometido. Todas las ordenanzas del Antiguo Pacto tienen ya su cumplimiento en Cristo. No hay ninguna ordenanza en el Antiguo Pacto que no se haya cumplido en Cristo. Por eso eran una sombra de Él y de su obra. Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y el 17 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todos esos aspectos ceremoniales en el Antiguo Pacto eran una sombra de lo que había de venir, y el que había de venir era Cristo. Hebreos 8:6. Yo espero que la palabra de Dios sea quien confirme cada una de estas verdades a nuestro corazón. Hebreos 8:6 y 7 dice lo siguiente: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. En otras palabras, si el antiguo pacto hubiese sido suficiente, no hubiese sido necesario un nuevo pacto. Si la adoración en el antiguo pacto hubiese sido todo, no hubiese sido necesario un nuevo pacto que establezca todo esto en Cristo. Es lo que está diciendo el autor de los Hebreos. Y ahí mismo en Hebreos 10:11 en adelante dice, Hebreos 10:11 en adelante: y ciertamente todo sacerdote está cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Todo el contexto ceremonial del antiguo pacto se cumplió en Cristo. En el nuevo pacto, la forma en que se expresa la adoración ya no está enfocada, eso era en el antiguo. En el nuevo pacto, la adoración ya no está enfocada en los aspectos físicos y externos. Ya no está enfocado en el templo, ya no está enfocado en el sacrificio, ya no está enfocado en el tabernáculo, ni en la circuncisión, ni en las fiestas que ellos celebraban. Ese ya no es el enfoque. La adoración en los creyentes en el Nuevo Testamento está enfocada en Cristo, quien ha cumplido cada uno de los aspectos de la ley. Ahora,
También quiero decir, no solo se trata, cuando hablamos de adorar a Cristo en el nuevo pacto, no solo se trata de que nuestros cánticos pronuncien la palabra Cristo. De hecho, hay muchos cantantes seculares que mencionan a Dios, mencionan a Jesús en sus canciones, y el hecho que lo mencionen, eso no hace que su adoración sea aceptable, ¿verdad? Ellos mencionan eso y muchas veces lo hacen más bien transgrediendo el tercer mandamiento, que es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces, para que nuestros cánticos sean cristocéntricos, no es suficiente con que diga Cristo nuestro cántico, porque también se puede usar vanas repeticiones. El hecho de que sea cristocéntrico nuestro cántico quiere decir que nuestra vida misma debe de ser de acuerdo a lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Para que un cántico sea cristocéntrico, debe tener el mensaje del Evangelio, pero quien lo canta, quien lo pronuncia, debe vivir conforme a ese Evangelio. Ahí el cántico es cristocéntrico. Porque si estamos viviendo contrario a las verdades que estoy cantando, ¿qué de cristocéntrico puede tener eso? Se pierde todo el valor. La primera pregunta era cómo son nuestras letras y canciones sanas y cristocéntricas. Bueno, esto que hemos mencionado significa que sean cristocéntricas y sanas. Debemos examinarlo cada uno. La segunda pregunta es, el estilo musical promueve la participación corporativa y la comunión entre los hermanos. La segunda pregunta es, el estilo musical que usamos promueve dos cosas: promueve la participación corporativa y promueve la comunión entre los hermanos. Eso debemos preguntarnos. Recuerdan que una de las cosas que hablamos en las primeras enseñanzas es cómo la cultura ha afectado a la iglesia. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y en el sentido de la música, en el sentido de los cánticos, los estilos musicales, en muchos lugares la cultura ha influenciado tanto que los estilos musicales que usan no promueven ni la participación corporativa ni promueven la comunión entre los hermanos, sino que solo tratan de mantener un estilo musical llamativo. ¿Ok? Gracias. Entonces, no vamos a entrar en todos los detalles que puede ver con respecto a esto, no nos va a dar el tiempo. No vamos a entrar en los detalles si hay que cantar con instrumento o no con instrumento. Eso ha sido un debate a lo largo de la historia, siempre se ha debatido eso. Y no tendríamos tiempo para explicarlo. Pero lo que sí debemos de pensar con respecto a esto es, debemos de examinar y debemos de ver si la cultura no ha afectado nuestra forma de cantar en la iglesia hoy. Eso debemos examinar. El estilo musical que usamos promueve la participación y la comunión entre los creyentes. Porque si lo que estamos haciendo no lo hace, en este caso necesario, las formas de cantar, si las formas de cantar, el estilo de música no promueve la participación de la iglesia, no promueve la comunión unos con otros, ¿cómo ponemos en práctica lo que decía el apóstol Pablo en Efesios y Colosenses? Exhortaos y enseñaos unos a otros. ¿Cómo ponemos en práctica eso si el estilo musical no promueve eso? La iglesia local, y esto es importante que consideremos, cuando la iglesia se reúne a adorar, eso no es un concierto, es una adoración corporativa. Es decir, la iglesia adorando al Señor. ¿Ok? Un grupo de creyentes por la gracia de Dios, reconociendo los atributos de Dios, exaltando la obra de Cristo. Cuando la iglesia se reúne a adorar, no es un concierto. ¿Qué es un concierto? ¿Qué sucede en un concierto? Bueno, en un concierto se va a ver a una persona en principal, ¿verdad? Esa persona va a cantar y va a entonar todos los cánticos, una banda musical, una orquesta, una sinfonía. Eso es en contexto secular. Pero así no es en la iglesia.
La iglesia debe promover la adoración corporativa, es decir, los creyentes que han sido salvados por su gracia son las voces que deben escucharse. Nuestras cuerdas vocales, nuestros cánticos son lo que adora a Dios. Adorando al Señor, como decía, volvamos a leer Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Debemos cuidar y examinar los estilos musicales que usamos. ¿Por qué? Porque la música puede ser un buen instrumento, ¿sí?, para la enseñanza, pero también puede ser un buen instrumento para llevar al error. ¿Ok? Los judíos usaban sinfonías o usaban estilos musicales para enseñar a sus hijos el Shema hebreo, ¿sí? Es decir, Deuteronomio 6:4. ¿Qué de todo? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que los estilos musicales, o mejor dicho, que el estilo musical no es lo preeminente en la adoración a Dios. Lo preeminente en la adoración a Dios es el pueblo, la comunidad de creyentes cantando, sus voces adorando. Ahora, si lo hacen en júbilo o en adoración, como que queramos distinguirlo, ese es otro asunto. No estamos juzgando esa parte. Entonces, ahí hay un detalle, déjenme aclarar eso ahí. Cuando hablamos de adoración, recuerden desde el principio, dijimos que adorar no es solo cantar. Cuando hablamos de adoración, hablamos de la forma en que vivimos, de la forma de lo que hacemos en el trabajo, de la forma como estamos con nuestra familia, de la forma como nos desenvolvemos en todos lados. Todo eso es parte de la adoración. Cantar se puede expresar con cánticos de alabanza, como quizás lo conocen, o con cánticos de adoración, como también lo conocen. Pero adoración como tal es todo lo que hacemos. Ahora que estamos hablando de los cánticos, el énfasis que estoy haciendo es que el estilo musical no es lo relevante es los cánticos del pueblo de Dios, reconociendo sus atributos, reconociendo la obra de Cristo. La iglesia lo que debe identificar es de qué manera esto se asemeja más a la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo énfasis, ¿ok? Sí. La adoración que el pueblo hace, bueno, por eso aquí tenemos un principio. Primero se ora, trabajamos a Dios y adoramos. Y después cantamos alabanza de júbilo, centrizados en Cristo Jesús. Y por eso utilizamos los instrumentos que Dios nos ha dado a través de la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hay instrumentos que se usan, de júbilo, panderos, pianos, y todo eso es un centralismo en Cristo Jesús, porque a Él es la adoración, a Él es la honra, a Él es todo. Ok. Okay. Okay. Estamos hablando de los estilos musicales. ¿Sí? Ok, ahora, yo les digo algo. Los instrumentos, el Señor los ha dado. ¿Sí? Pero el mayor instrumento que el Señor oye y recibe, ¿cuál es? Nuestro cántico. ¿Sí? De cualquier manera, nuestro cántico, eso es lo que Dios recibe. ¿Okay? ¿Sí? Recuerden que eso es en el contexto del Antiguo Pacto. La pregunta es, ¿estamos en el contexto del Antiguo Pacto o estamos en el contexto del Nuevo Pacto? En la gracia tenemos que glorificar a Dios con júbilo, porque somos libres. ¿Sí? Estamos viviendo en
en la ley, sino estamos en la gracia. Si estamos en la gracia, mucho más el júbilo de alabanza. Definitivamente, insisto, no estamos juzgando el uso o no. Ese tema de debate, eso nos va a tomar toda la noche y nos vamos a quedar allí, ¿ok? El énfasis de lo que estoy mencionando, como comprendió la hermana, es cuando los estilos musicales desvían la atención de lo principal. Y lo principal es que el pueblo de Dios adore o cante al Señor, o reconozca, en este caso, los atributos, la obra de Cristo. En muchos lugares, lamentablemente, no es así. ¿Ok? Recuerden, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo promovemos la comunión? ¿Cómo promovemos el exhortarnos unos a otros, enseñarnos? Pues a través de los cánticos también los hacemos. ¿Sí? Nos enseñamos, nos exhortamos unos a otros, lo que Pablo está diciendo en Colosenses 3:6. Entonces la iglesia lo que debe hacer es aprender a usar los medios que Dios ha dado, a usarlos de manera diligente, de manera correcta. Hay medios que el Señor ha dado para adorarle, pero hay medios también que la cultura trata de influenciar para tergiversar esa adoración, y la iglesia debe estar atenta en todo aquello. ¿Ok? La música, los cánticos, debe estar llena de la palabra de Dios. Debe estar cargada de la verdad. Esto es lo que traerá frutos de justicia en todos aquellos que son expuestos a esos cánticos. Una melodía sin la palabra de Dios, aunque sean todos los instrumentos, pero si es una melodía sin la palabra de Dios, eso no puede ser una adoración, porque no tiene lo básico. Entonces recuerden, el énfasis del cual estoy mencionando es el contenido, la centralidad de la adoración. ¿Estamos claros? La tercera pregunta, porque si no nos quedamos allí, ¿es la manera o el modo en el cual nosotros adoramos reverente y santo? La tercera pregunta, ¿es la manera o el modo en que nosotros adoramos reverente y santo? Eso tenemos que preguntarnos cada uno. En el contexto de la iglesia debemos preguntarnos. Hay un principio básico que tiene que estar en nuestra mente, y espero, si hay algo que usted va a recordar en esta noche, pues recuerde este principio. Un principio de la Escritura. Dios debe ser adorado solo en la manera en que Él lo ha especificado en su palabra. Si Dios no lo ha dicho, está prohibido y no debemos hacerlo. ¿Ok? Dios debe ser adorado solo en la manera que ha especificado en su palabra. Si Dios no lo ha dicho, está prohibido. Ese es un principio que debemos tener en nuestra mente y que recordarlo siempre. Todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios debe pasar el filtro de su mandato. ¿Cuántos mandatos de los 10 se refieren hacia Dios? La ley moral tiene 10 mandamientos, ¿verdad? Los primeros 4 mandamientos se refieren hacia Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen y semejanza, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y guarda el día de reposo. Esos 4 mandamientos son el filtro para saber la forma como Dios nos llama a adorar. Porque uno de los mandatos es no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y cuando dice no harás imagen y semejanza, es que no adores a nada que no sea Dios. Entonces recuerda ese principio. El apóstol Pablo en 1 Corintios 14:15 dice: que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 1 Corintios 14:15. Nuestro entendimiento no está separado de nuestra adoración. Debemos adorarle con entendimiento. Es en espíritu y en verdad. Y para tener entendimiento debemos conocer su verdad. Cuando hablo del principio de que Dios debe ser adorado solo en la manera que Él lo ha especificado en su palabra, eso lo encontramos a lo largo de la Escritura. Uno de los ejemplos es Levítico 10. Es una escena quizás conocida.
Levítico 10, versículos 1 y 2. Dos jóvenes que servían en el templo junto a su padre. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Cuando menciono al principio que Dios debe ser adorado solo en la manera que ha especificado en su palabra, es porque su palabra lo dice. Esta es una escena de cuán celoso Dios es con su adoración. Por ende no podemos hacerla bajo nuestra imaginación, porque infringe el segundo mandamiento: no te harás imagen y semejanza. Levítico 10, 1 y 2. Deuteronomio 12, algo que sustenta el mismo principio: Dios debe ser adorado solo en la manera que ha especificado en su palabra. Y si Dios no lo ha dicho, no hay que hacerlo, está prohibido. Deuteronomio 12, 8. Dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí. Deuteronomio, sí. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Y ahí mismo en Deuteronomio 12, al final, en el 29, Deuteronomio 12, 29 dice, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas a poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Dios debe ser adorado solo en la manera que lo ha especificado en su palabra. Si Dios no lo ha dicho, está prohibido. Cuando pregunté, ¿es nuestra manera y modo de adorar al Señor reverente y santo? Pues tenemos que ir a la Escritura y examinarlo. ¿Es lo que Dios ha dicho que debemos de hacer? Pues si Dios no lo ha dicho, está prohibido. Y si Dios lo ha dicho, debemos de hacerlo y esforzarnos en hacerlo. Eso se conoce como el principio regulador. Dios regula su adoración. Hemos visto, no podemos hablar de todos los asuntos con respecto al cántico. Si hay una pregunta, la podemos responder al final, en la parte de atrás. Pero hemos hablado en estas 3 semanas de las actividades de la iglesia. Hemos dicho que la iglesia debe de predicar la palabra de Dios, la iglesia debe de orar, la iglesia debe de tener comunión, la iglesia debe de practicar las ordenanzas y la iglesia debe de cantar. Pero hay que hacerlo con entendimiento. ¿Ok? Juan 4:23 decía, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores al Padre adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Que el Señor nos ayude a poder guardar esas actividades en el contexto de la iglesia, a conocerlas de mejor manera, a esforzarnos en cumplirlas y que Dios sea glorificado en medio de nuestra adoración, que es todo lo que hacemos. Oremos.